Están vitoreando en Ramallah, pero no por la paz. Cientos de terroristas convictos, incluso asesinos, regresaron a las calles y son aclamados como héroes. A medida que empiezan a salir a la luz historias de los rehenes israelíes liberados sobre sus experiencias desgarradoras, los medios están impulsando una narrativa retorcida de que los terroristas eran las verdaderas víctimas. Y vamos a llegar al fondo de esta campaña de propaganda junto con más noticias desde el corazón judío hoy en Judaization. Bienvenidos de nuevo a Judaization aquí en Jóvenes Televisión. Mi nombre es Josh Hasten, corresponsal de Jóvenes News. Y la noticia principal, por supuesto, esta semana en relación con Judea y Samaria, el corazón judío del Estado de Israel, es el hecho de que estos terroristas están de vuelta en las calles, liberados en el intercambio de rehenes. Así que hay celebraciones llevándose a cabo en Ramallah, Tokara, Minyanin y en todos estos otros pueblos. Terroristas de vuelta en las calles, y la British Broadcasting Corporation lo informa de la siguiente manera. Cientos de prisioneros y detenidos palestinos liberados han sido recibidos con lágrimas y gritos de alegría al ser liberados por Israel para reunirse con sus familias en Gaza y en lo que ellos llaman la Cisjordania ocupada. La liberación involucró a 250 prisioneros que habían sido condenados por asesinato y ataques mortales contra Israel. Estás hablando de personas, de unos 2.000 terroristas de vuelta en las calles, ya sea en Gaza, en Judea o en Samaria. Cuando los prisioneros salieron de un autobús de la Cruz Roja en Ramallah, según informó la British Broadcasting Corporation, muchos llevaban puestas las tradicionales kafias, se veían pálidos y demacrados, pobrecitos, algunos incluso tenían dificultades para caminar. Fueron liberados, como parte del intercambio, por supuesto, en el que 20 rehenes israelíes, gracias a Dios, ahora están en casa. Israel todavía está esperando los restos de los otros rehenes fallecidos. Así que esta es su sociedad celebrando a estos terroristas, los asesinos que cometieron tantos crímenes atroces en los últimos 10, 20, 30 años, no solo en Judea y Samaria, sino en todo el Estado de Israel. Ojalá Israel esté vigilando de cerca a estas personas. Y si alguien tiene alguna idea de volver al terrorismo, probablemente ya algunos de ellos las tengan en este momento. Israel debería tratar con ellos en consecuencia. Ya tenemos de vuelta a nuestros 20 rehenes. En los próximos días, con suerte, tendremos de vuelta a todos los fallecidos, todos los cuerpos. Y entonces Israel debería ir, si es necesario, y volver a arrestarlos. O matar, si es necesario, a aquellos que decidan que quieren volver al terrorismo. Otra gran noticia relacionada con esta semana es el supuesto maltrato en las prisiones israelíes. Pero incluso la British Broadcasting Corporation dijo que no puede verificar las afirmaciones de maltrato en las prisiones israelíes. Sin embargo, si entras a Twitter, a las redes sociales, verás no cómo fueron terriblemente torturados los rehenes israelíes en las mazmorras y los infiernos de Gaza. Verás a los que odian a Israel hablando de estos prisioneros que recibían 3 comidas al día, viviendo a veces en condiciones casi de club campestre en las cárceles israelíes. Algunos recibían su doctorado estudiando para obtener títulos universitarios superiores. Pero ves este intento en las redes sociales de pintar su situación en las prisiones israelíes como mala o incluso peor que la de los rehenes que están en Gaza. Dejemos algo claro, esto no fue un intercambio de prisioneros, pese a lo que leas. Esto fue un intercambio de israelíes inocentes que fueron secuestrados el 7 de octubre. Los cuerpos de aquellos que fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre o desde entonces están siendo retenidos en las prisiones, mazmorras de Gaza, y esos terroristas que merecen estar en la cárcel de por vida, que sinceramente merecen la pena de muerte. Muchos de ellos asesinaron a muchos judíos a lo largo de los últimos años o décadas. Así que no caigan en esta propaganda de que esto fue algún tipo de intercambio de prisioneros. De un lado, tenías prisioneros legítimamente en la cárcel por sus crímenes. Del otro lado, tenías rehenes. Así que no caigan en ese truco de muchos de los medios de comunicación principales. Por cierto, me gusta que la British Broadcasting Corporation realmente admitió que no había pruebas de que estos prisioneros estuvieran siendo dañados por Israel de ninguna manera. Están presos en la cárcel. No asumamos ni por un segundo que la guerra ha terminado.
La guerra contra el yihadismo, contra el radicalismo, puede que haya un alto al fuego frágil en este momento con Hamas, específicamente en Gaza. Y si eso sigue, aunque no creo que sea así. Hoy en la mañana, terroristas atacaron una posición de las Fuerzas de Defensa de Israel. Dicen que intentaban secuestrar a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, así que dejemos eso. En teoría, hay un alto al fuego, parecido al de Israel con Hezbollah y Líbano, donde Israel se reserva el derecho de atacar a terroristas. Pero eso ocurre en Gaza y en Líbano. Y hablemos de Judea y Samaria. Esta es una batalla diaria y nocturna entre el bien y el mal, una batalla en la que las fuerzas de defensa de Israel frustran más del 90 a 95% de los intentos de ataques terroristas que se lanzan desde territorios controlados por la autoridad palestina, desde Ramallah, desde Shechem, desde Tulkarim, desde Beit Lehem, todas estas ciudades bajo el control de la autoridad palestina. Ellos todavía van a intentar asesinar judíos solo porque Israel tiene un alto el fuego en Gaza. Eso no aplica para las organizaciones terroristas en Judea y Samaria. Así que ni por un segundo piensen que podemos simplemente relajarnos, celebrar, decir que va a haber paz aquí entre Israel y nuestros vecinos que viven bajo la autoridad palestina, porque ese no es el caso. Y les voy a dar un ejemplo aquí. Esto sucedió, creo, el sábado en Israel. Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel que están operando en Tubas, que es una aldea bajo el control de la autoridad palestina, fueron atacadas. Un terrorista árabe lanzó un artefacto explosivo contra las tropas. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel informó que 2 soldados israelíes resultaron heridos moderados y fueron llevados al hospital. Ya hablamos de lo que eso significa. Heridos moderados es, Dios no lo quiera, perder una pierna. Perdieron un brazo. Eso es lo que significa moderado. Herido leve significa que tal vez te lastimaste, te raspaste, incluso podrías haber perdido un dedo. Eso es herido leve. Herido moderado es grave. No es herido grave, que es aún más severo. Quizás podrías tener algún tipo de lesiones que te van a afectar el resto de tu vida. Podrías estar luchando por tu vida. Eso es lo que significa estar gravemente herido. Sin embargo, moderadamente podrías haber perdido el pie, podrías haber perdido la pierna, podrías necesitar múltiples cirugías. Así que no subestimemos lo que significa ese término, herido moderadamente, o mejor dicho, no minimicemos lo que significa ese término. 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel resultaron heridos moderados tras el lanzamiento de un artefacto explosivo. Las tropas buscan a los responsables en la zona. Pero la realidad en Judea y Samaria, y no estoy tratando de asustarte, no estoy tratando de desanimarte de visitar Judea y Samaria. Yo vivo ahí, manejo ahí todos los días. Puedo ir a cualquier lugar del área C, pero no entraré al área A. Es ilegal y peligroso. No presentemos un panorama impreciso. Pero dicho esto, hay una guerra en curso. Ha estado ocurriendo durante muchos años. Pero gracias a Dios, desde 2002, las Fuerzas de Defensa de Israel tienen capacidades operativas y acceso a esas áreas bajo control de la autoridad palestina. ¿Podemos entrar o intentar frustrar el próximo ataque? Esa es la diferencia entre Judea y Samaria y Gaza, donde no teníamos presencia ni comunidades. Por eso jamás pudo construir esos túneles y acumular su arsenal de armas y misiles durante todos esos años. La diferencia es que tenemos presencia en el terreno y 700,000 judíos viviendo en partes de Judea, Samaria, de Jerusalén, pero no pienses ni por un segundo que nuestro enemigo y sus ambiciones de hacernos daño han disminuido de ninguna manera como resultado de la situación o del frágil alto al fuego que existe en Gaza. Analicemos cómo los medios informan sobre la situación en Judea y Samaria. Al Jazeera, la cadena de propaganda pro-Hamas de Qatar, informó lo siguiente esta semana. Cisjordania ocupada, Palestina, términos que yo no usaría. Yo diría Judea y Samaria. Cerca de Tulkarim, en las afueras del campo de refugiados de Nur Shams, como ellos lo llaman, que en realidad es solo un vecindario. Bloques de apartamentos grises vacíos y autos abandonados entre escombros donde antes había casas. Esto es Al Jazeera. Las tiendas están en silencio, manchadas de negro donde las llamas lamieron las ventanas. Escucha esta imagen que están pintando o trata de visualizarla. En medio de la creciente violencia de colonos de asentamientos israelíes ilegales en toda la Cisjordania ocupada, el ejército israelí ha intensificado sus esfuerzos para desplazar por la fuerza a las decenas de miles de palestinos que viven en los campos de refugiados de Nur Shams y Tulkarim. Al Jazeera informa esto, ¿ok? Número 1, Israel no está desplazando por la fuerza a nadie.
Israel está llevando a cabo, como dije antes, operaciones antiterroristas cada noche en todos estos vecindarios. Llevamos 23 años haciendo esto. Bien, en el área A, desde enero, según este informe, la operación violenta Muro de Hierro del ejército israelí, que no es una operación de autodefensa contra terroristas, la operación violenta Muro de Hierro ha desplazado, según Al Jazeera, a 32,000 residentes de estos vecindarios. ¿Según cuál es su fuente? UNRWA es la fuente aquí. Ellos afirman que Israel ha desplazado a 32,000 personas. El ejército israelí, que ha designado ambos campamentos como zonas militares cerradas, probablemente se quedará ahí durante meses y disparará a cualquiera que entre, como si las fuerzas de defensa de Israel hubieran colocado francotiradores. Y a cualquier árabe que vean, Israel va a dispararles arbitrariamente, al azar, solo porque son árabes. Esa es la imagen que Al Jazeera muestra. Las fuerzas de defensa de Israel solo se quedan atrás y disparan. Ellos se paran en los puestos de vigilancia y disparan a cualquiera que se mueva en estas zonas árabes. Le llaman operación violenta sin mencionar a Hamas ni el 7 de octubre es Al Jazeera. No deberíamos esperar nada diferente. UNRWA es la falsa. Si aún no lo sabes, ellos son la rama humanitaria falsa de Hamas. #UNRWA es Hamas. No puedes tomar en serio ninguna de sus estadísticas. No puedes confiar en ninguna estadística de UNRWA o de la Organización de las Naciones Unidas. Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, si eres judío y vas al Monte del Templo, subes al Monte del Templo, el sitio más sagrado del judaísmo, eres un colono violento. Eso se considera violencia de colonos, ir al Monte del Templo. Si eres un soldado de las fuerzas de defensa de Israel y estás defendiendo a quienes están siendo atacados y matas a un terrorista árabe mientras está disparando, mientras lanza un cóctel Molotov, sea cual sea el caso, ese soldado de las fuerzas de defensa de Israel es automáticamente catalogado, según fuentes y estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, como alguien que cometió un acto de violencia de colonos. Así que no creas lo que lees. De la UNRWA, de la Organización de las Naciones Unidas. Estas organizaciones, tristemente, son básicamente las ramas humanitarias de Hamas en Gaza, de Hamas en Judea y Samaria de la Autoridad Palestina. Tienes que tomar todo lo que lees que viene de la Organización de las Naciones Unidas sobre Israel con cautela. Quiero mencionar otro tema aquí, muy similar al que acabo de hablar de Al Jazeera. Esto es del Centro Internacional de Medios de Oriente Medio, o en otras palabras, un medio de propaganda de la Autoridad Palestina. Creo que los cité en el programa de la semana pasada. La pregunta es si Israel realmente secuestra árabes sin motivo, como mencionamos antes. Según este informe, las fuerzas israelíes secuestraron al menos a 19 palestinos de sus casas en Calquilia y Tubas, que acabo de mencionar antes, donde ocurrió ese ataque en el que 2 soldados resultaron heridos de gravedad moderada. Shem lo llaman Nablus, Belén, Hebrón y lo que llaman la Cisjordania ocupada. ¿Está Israel ocupado secuestrando a estos árabes sin razón alguna? ¿Simplemente entramos y secuestramos árabes? El ejército también, según esta fuente, propaganda de la Autoridad Palestina, secuestró a 4 palestinos después de invadir las ciudades de Beita y Odala, al sur de Nablus, que en realidad es la antigua ciudad de Shem, en el norte de lo que ellos llaman Cisjordania. Esto no es un secuestro, amigos. Esto es hacer arrestos para detener a terroristas y salvar vidas. Eso es lo que está pasando aquí. Pero no lo sabrías si solo leyeras este artículo. Si estudias en una universidad en Estados Unidos, te están dando esta desinformación. Y entonces podrías pensar, bueno, probablemente deberíamos organizarnos para detener o llamar la atención sobre los secuestros que está llevando a cabo Israel, dirigidos a árabes inocentes que viven en estas zonas. Por eso la gente de los medios es tan importante. Por eso es tan importante en esta batalla entre el bien y el mal. Necesitas acudir a fuentes confiables y no caer en estas mentiras. Lo repito cada semana. La pluma es más fuerte que la espada. Cuando estos universitarios en Estados Unidos o el mundo ven imágenes de Israel realizando secuestros, hacen creer que Israel es el malo y Hamas o la Autoridad Palestina son los buenos. Porque Israel revisa las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas al azar. Israel está realizando estos secuestros y desplazamientos al azar, parándose en los muros y disparando hacia los árabes que están abajo. Y ellos lo creen. Luego sucede otro acto terrorista y después otra manifestación en los campus universitarios contra Israel.
Por eso los medios son tan importantes y es fundamental confiar en fuentes confiables. Por supuesto, Juan S., no tengo que decírtelo, pero no caigas en esta propaganda. No caigas en la batalla anti-Israel que se está llevando a cabo en las redes sociales y en los medios de comunicación principales que están atacando a Israel, porque puede que no estés recibiendo la verdad. Probablemente no la recibes. Barcelona, gran ciudad, he estado ahí, era hermosa. Bueno, al menos antes lo era. Ya no tanto. Barcelona esta semana firmó un acuerdo de colaboración con Ramallah, la llamada capital de la Autoridad Palestina. Este es un informe de Catalan News. Barcelona y la ciudad palestina de Ramallah, sus términos, no los míos, firmaron un acuerdo de colaboración el pasado miércoles con el objetivo de trabajar juntos en áreas como desarrollo urbano, gestión del agua, promoción económica, actividades e iniciativas culturales, deportivas y educativas. Suena bien, ¿verdad? Hermoso, hermoso. El acuerdo fue firmado en el ayuntamiento de la capital catalana, hablando de Barcelona, por el alcalde Jaume Collboni, si lo estoy pronunciando correctamente, y su homólogo, el alcalde de Ramallah, Issa Cassis. El alcalde de Ramallah va a Barcelona para firmar el acuerdo. Hermoso, ¿no? Collboni comentó que la historia hizo que la firma ocurriera tras un alto al fuego con Israel. Habla de un alto al fuego con Israel, pero la autoridad palestina no tiene relación. Fue entre Hamas e Israel. La autoridad palestina, por supuesto, tratando de establecerse o restablecerse una vez más para tomar el control el día después en Gaza. Eso es lo que quieren para ser relevantes una vez más, y se firmaron los primeros pasos hacia un acuerdo de paz. El alcalde espera que el acuerdo de colaboración permita que la capital catalana contribuya en alguna medida a la esperanza de paz. Hermoso, ¿verdad? Ahora, este alcalde de Barcelona, un alcalde socialista que tiene prohibida la entrada a Israel, ni siquiera puede entrar a Israel. No tengo los detalles exactos del por qué, pero supongo que ha estado difundiendo incitación contra Israel, quizá durante 2 años, si no es que más. Por eso Israel decidió no dejarlo entrar al país. Tal vez por eso decidió acordar un convenio de colaboración con Ramallah. Pero Israel no está dejando entrar a este alcalde. El alcalde de Ramallah dijo que era un honor estar en Barcelona y recibió un olivo. Muy feliz de recibir un olivo como regalo. Sus raíces profundas, dijo, simbolizan la resistencia y sus hojas simbolizan la paz. Voy a decir eso de nuevo. El alcalde de Ramallah en Barcelona dice, el olivo simboliza la resistencia. Está bien. Primero que nada, como dije antes, Barcelona ha demostrado, y España en general, que está del lado equivocado de la historia, anti-Israel, pro-Hamas. Eso es lo que ha sido España, al menos durante los últimos 2 años, si no es que por mucho más tiempo. Eso es lo primero. Y como dije, probablemente prohibieron al alcalde porque es un antisemita despiadado que difunde las mentiras de Hamas como si fueran hechos y pone en peligro la vida de los judíos, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Eso es lo que hace. Pero me alegra que el alcalde de Ramallah admitió que este olivo es un símbolo de resistencia. Porque, ¿qué significa resistencia? ¿Qué significa intifada? Significa violencia. Al menos él es honesto. La autoridad palestina suele ser indirecta, jamás dice abiertamente que quiere matarte. La autoridad palestina dice, no, queremos la paz contigo, y luego decide, o en realidad lleva a cabo, debería decir, su deseo de destruir a Israel por etapas. Esa es la diferencia entre Hamas y la autoridad palestina. Solo difiere su forma de actuar, pero son 2 caras de la misma moneda. Puede que se odien entre sí, pero cuando se trata de intentar destruir a Israel, solo es una diferencia de tácticas, no una diferencia en sus objetivos. Pero decir que esto es resistencia, como ellos lo llaman, e intifada, te muestra lo que representa la autoridad palestina. Ellos representan la violencia, y realmente espero que Israel se mantenga firme y no permita que la autoridad palestina tome el control de Gaza como lo hicimos nosotros de manera estúpida. En los 90 permitimos que la autoridad palestina controlara partes de Hebrón y luego de Gaza. Después tomaron el control de las principales ciudades de Judea y Samaria y pueblos árabes, ahora bajo la autoridad palestina. Pero estoy agradecido aquí. Agradezco que el alcalde de Ramallah, funcionario de la autoridad palestina, admitiera que todo es resistencia,
Cuando hablamos sobre la cosecha de aceitunas la semana pasada en el programa, hablamos de todo el odio anti-israelí y de los anarquistas que llegan a recoger las aceitunas y acusan a los judíos de hacerles X, Y Z, cuando en realidad solo empiezan a agravar una vez que los judíos defienden sus campos, defienden sus pueblos contra la agresión que normalmente ocurre en el sábado judío, cuando estos anarquistas y otros llegan a sus comunidades. El olivo es muy significativo, pero el funcionario de la autoridad palestina admite que representa violencia. Representa, en sus palabras, la resistencia, lo que en realidad significa que él está a favor de llevar a cabo violencia mortal contra el Estado de Israel y el pueblo judío. Así es como están las cosas esta semana en toda Judea y Samaria. El lunes pasado fue realmente un día histórico ver a nuestros rehenes regresar a casa, los 20 rehenes vivos, ver al presidente del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando en la Knesset en Jerusalén. Fue una celebración, sin duda, un gran día histórico para Israel y el pueblo judío. Y ahora, la pregunta para nosotros, no estoy hablando de los familiares que ahora son parte del proceso de rehabilitación para sus seres queridos, que regresaron después de 2 años de infierno en las mazmorras de Hamás, en Gaza, sino para el resto de nosotros. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Debemos mirar al futuro y reconocer que, lamentablemente, muchos terroristas han vuelto a las calles. Hay mucha motivación dentro de la autoridad palestina. El 80% de los residentes de la autoridad palestina apoyaron lo ocurrido el 7 de octubre, así que veamos quiénes son. Dense cuenta de que no hay ningún alto el fuego en Judea y Samaria y que el que hay en Gaza, si es que vale de algo, ya veremos cómo resulta. Pero Hamás ya lo ha violado una y otra vez, pero debemos mantenernos fuertes, debemos mantenernos vigilantes. Y por favor, que Dios proteja a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel que están apostados en Judea, Samaria y en todo el país, en 7 frentes diferentes, como lo han estado durante 78 años, y aún antes de eso, manteniendo al pueblo de Israel seguro, manteniendo a la nación judía a salvo. Eso es todo por esta semana en Judaicación. Soy Josh Haston, corresponsal de JNS News. Revisen la sección de comentarios abajo. Avísenme qué opinan de este formato. Por ahora, parece que a la gente le gusta más que el de entrevistas. Eso no significa que no haremos entrevistas con líderes de Judea, Samaria y otras figuras relevantes pronto. También vamos a hacer eso. Quiero agradecer a Yuri Sversky, ingeniero extraordinario, gerente de estación, Ryan Lishitz, Zach Sickerman y Esther Eden, nuestra productora aquí en Judaication. Que tengan una semana segura, que tengan una excelente semana todos. Shalom, shalom, desde Jerusalén, aquí en el Centro de Medios JNS, dentro de la capital eterna del Estado de Israel y del pueblo judío. Que tengan una excelente semana todos.